Muy buenos días, mis hermanos. Estamos contentos de estar nuevamente este día sábado, el día santo, el día del Señor. Estamos contentos porque el Señor nos ha cuidado, nos ha bendecido y nos da la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Para comenzar, queremos invitarte para que juntos busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre amado, gracias te damos por acompañarnos durante la semana. Gracias porque nos cuidaste, porque nos protegiste, porque tú nos das un hermoso sábado. Queremos pedirte que tu presencia esté en medio nuestro, que tú estés con nosotros y que todo lo que digamos y hagamos esta mañana sea todo para honra y gloria tuya. Acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora les invitamos a que juntos podamos alabar el nombre del Señor. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor al Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. El misionero de esta semana viene de Polonia. Vamos a estar hablando de un pastor adventista llamado Mario Majkowski, de 55 años. Este pastor se dedicaba a hacer estudios bíblicos dentro de la cárcel. En el último curso bíblico que él realizó, 7 de las personas a las que estaba instruyendo decidieron bautizarse, por lo que el pastor Majkowski hizo todos los trámites necesarios para poder sacarlos de la cárcel. Logró que 6 de ellos obtuvieran una libertad pequeña, ya que en Polonia, si los reclusos cumplen 2/3 de su condena, es permitido que salgan por un corto periodo de tiempo, por lo que decidió que iban a hacer un viaje de 4 días, un día para llegar a donde iba a suceder el programa, que iba a ser cerca del mar Báltico, donde los iban a bautizar, 2 días del programa en sí, y ya luego el cuarto día iban a volver. Hubo un recluso llamado Jurek que se enteró sobre este programa que iban a realizar y se interesó mucho, ya que él anteriormente había tenido estudios bíblicos con el pastor Majkowski, por lo que solicitó si él podía también participar y aceptaron su petición, por lo que le dijeron que se iban a juntar con él en una estación cercana de donde ellos iban a salir. Y así fue como iba a suceder. Llegó el día, juntaron a todas las personas que iban a ir, iban alegres, iban hacia allá. Cuando llegaron a la estación donde se iban a juntar con Jurek, Jurek no llegó, no apareció, por lo que sí tuvieron que seguir su trayecto. Ocurrió el programa, las personas se bautizaron, todo fue muy bello, y cuando volvieron a la cárcel volvieron todos, cosa que sorprendió bastante a las autoridades que cuidaban ahí. Ya que Jurek no apareció, básicamente lo que hicieron fue declararlo como fugitivo, ya que no apareció durante el periodo que debía aparecer. Cuando Jurek se enteró de esto,
se dio cuenta de que no podía buscar un trabajo porque estaba fugitivo, por lo que le pidió ayuda a unos amigos que él tenía para poder subsistir. Una noche, él estaba en una plaza junto a su hermano menor bebiendo y pasó una enfermera yendo hacia el hospital con unas manzanas que le estaba llevando a sus compañeros. Cuando estos dos hermanos vieron que iba pasando esta mujer, decidieron acercarse a ella y la maltrataron y la mataron. Cuando esto pasó, la policía comenzó a buscarlos de una manera muy intensa y los encontraron. Y a los dos los metieron nuevamente a la cárcel. A Jurek le pusieron una sentencia bastante grande y al hermano menor, por ser menor, lo dejaron salir antes. Pasó mucho tiempo, aproximadamente 20 años, y el pastor Maikowski estaba siendo pastor en una iglesia. Una hermana de iglesia se acercó a él y le dijo que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que sabía mucho sobre la Biblia, por lo que al pastor Maikowski le dio mucha intriga sobre esta persona y decidió juntarse con él. Comenzaron a hacer estudios bíblicos y empezaron a darse cuenta que realmente sabía mucho sobre la Biblia, pero tenía un resentimiento en su corazón con Dios y no entendía muy bien por qué. En una de las sesiones de las clases, Tomek, que es la persona con la que estaba haciendo el curso bíblico, le confesó al pastor Maikowski que él cuando era pequeño tuvo una familia muy desestructurada. El papá y los hermanos eran criminales, la mamá era alcohólica y abusaron gravemente de él cuando él era menor. Cuando el pastor Maikowski escuchó esto, se angustió mucho y no sabía qué responderle. Finalmente decidió que iba a contarle la historia de Jurek, porque él había estado muy cerca de bautizarse y de estar con Dios, de caminar con Dios. Pero por una sola decisión, todo eso se fue a la basura, por lo que decidió inspirarlo con esta historia. Cuando el pastor Maikowski terminó de contarle esta historia a Tomek, Tomek se quedó callado y se le deformó la cara. Y el pastor Maikowski no entendía por qué. Finalmente, Tomek estalló en llanto, diciéndole que él era el hermano menor de Jurek. Luego de esto, Tomek se dio cuenta que los caminos de Dios son perfectos y que Dios realmente era bondadoso, que tenía un plan para él, por lo que decidió bautizarse. Y asimismo, él tuvo una influencia bastante grande sobre su ambiente y bastantes personas que lo rodeaban también entregaron su vida a Dios. Así que con este precioso mensaje los dejo con la escuela sabática para que se queden reflexionando y sigamos con este hermoso programa. Buenos días hermanos, buenos días Carlos. Aquí estamos nuevamente reunidos de manera virtual para poder repasar la lección de escuela sabática correspondiente a este sábado. Muy buenos días, hermana Daniela. Buenos días, hermanos. Les damos a todos una muy cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección de la escuela sabática. En circunstancias especiales, en donde nos tenemos que reunir en forma virtual, seguramente están todos un poco melancólicos, los echamos mucho de menos. Así es. Nos gustaría reunirnos, pero a pesar de las circunstancias especiales también está la posibilidad de poder compartir el estudio de la escuela sabática. Y justamente esa es la idea de poder llegar a sus hogares, a sus familias, a sus amigos, a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Y la lección de este trimestre es una lección tremendamente importante para nosotros como cristianos. Es justamente el fundamento y el centro de nuestra vida cristiana, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y el título de la lección de esta semana justamente habla de eso, pero es bien particular,
El título dice, solo la Biblia, sola escritura. ¿Qué significa este término sola escritura? Sola escritura es un término que está en latín y significa solo la escritura. Esto lo podemos encontrar dentro del contexto histórico de la reforma que fue iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, donde se plantean 5 solas diferentes. La primera, sola escritura, como decíamos, que significa solo por medio de la escritura. Después sola fide, que es solamente por fe. Sola gratia, que significa solo por gracia. Solo Christus, que significa solo por Cristo o a través de Cristo. Y sola Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Aquí la palabra sola es fundamental porque nos indica que solamente la escritura tiene la autoridad cuando hablamos de fe o de doctrina. Los invito, y a ti también, Carlos, a que busquemos nuestro versículo de memoria para hoy. Está en Hebreos 4:12. Pueden compartir con nosotros la lectura, si se lo saben de memoria, mejor, y repetirlo en conjunto el versículo de memoria. Bien, empecemos. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Bonito versículo, pero me llama mucho la atención que el texto compara a la palabra de Dios con una espada de doble filo. Bueno, sí, la Biblia se llama muchas veces que es una espada de doble filo. Y el texto, y me gustaría que vayamos nuevamente al texto, porque hay una característica de la palabra, y que está, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En algunas versiones dice poderosa. ¿Qué significa que sea viva y eficaz? Significa que esta no es una palabra que se quedó en el pasado, que no es una palabra que solamente es válida en la época antigua de los patriarcas, de los profetas del Antiguo Testamento o de los apóstoles, sino que es totalmente actual hoy día. Y lo otro importante es que es poderosa, que es eficaz, es decir, que genera una transformación, genera un efecto. Y ahí va justamente esta explicación asociada a que es una espada de 2 filos. ¿Por qué espada de 2 filos? Porque puede lograr 2 efectos en la persona. Un efecto de esperanza, de consuelo, y hay muchos textos bíblicos que nos ayudan justamente a eso, en donde nosotros podemos ir y nos vamos a sentir más esperanzados, más tranquilos, con consuelo, principalmente en una situación difícil. Pero también podemos ir a otros textos en donde hay una descripción de un pecado, donde se puede transformarse en un elemento de juicio para lo que nosotros estamos haciendo. Y puede que haya ocasiones donde haya algunas cosas que no nos gustan. Y por eso que puede ser un arma de doble filo, porque puede ser un arma, una espada, un elemento que nos entrega esperanza, que nos entrega consuelo, pero también puede ser un elemento que nos puede llevar a juicio. Así es. Muy bien, la Biblia, de lo que estamos estudiando en este trimestre, tiene muchas características. Una de ellas es que la Biblia es una norma imperante o una norma dominante. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido conocida a través del tiempo como el pueblo del libro. Esto está dado porque nosotros hemos siempre tenido un seguimiento, un estudio a la palabra de Dios. Me pregunto, ¿será que en estos días se mantiene esa definición? Es una pregunta difícil, pienso yo. Efectivamente, en lo personal siempre escuché, y para los que llevamos muchos años en la iglesia, toda la vida tal vez, es que los adventistas del séptimo día eran conocidos como el pueblo del libro. Yo la verdad, queridos hermanos, no lo sé hoy día si seamos el pueblo del libro. No sé si tenemos esa
esa pasión por las escrituras como la tuvieron, por ejemplo, nuestros pioneros, Guillermo Miller, con todo el grupo, ¿cierto? Cuando iban a la escritura y cuando pasaban noches enteras tratando de resolver situaciones, de entender, de resolver dudas. Yo no lo sé, pero sí sé que nosotros tenemos una gran oportunidad. Un desafío. Un desafío. Y ese desafío es que realmente nos transformemos en el pueblo del libro. Y eso depende de nosotros. Depende de nosotros en forma individual, depende de nosotros como familia, depende de nosotros como unidad de acción, como clase de escuela sabática, y depende de nosotros como iglesia, en que realmente seamos el pueblo del libro. ¿Por qué es importante lo que tú planteas de que la Biblia es una norma imperante, dominante? Porque de una u otra forma, la autoridad de la Biblia para nosotros es única. La escritura es la norma imperante para todos los elementos que tienen que ver con la teología. Es una autoridad y es un instrumento, un elemento autoritativo para lo que es nuestra vida y también para los elementos de la tradición. De esta forma, como otras fuentes, como la experiencia religiosa, que está mencionada aquí en el folleto, ¿cierto? La experiencia religiosa, la razón humana, la tradición, que la vimos también el sábado pasado en las lecciones de las lecciones pasadas, todos estos elementos están supeditados a la Biblia. La Biblia es la norma, la Biblia es elemento referencial frente a todo elemento doctrinal y teológico. Eso es lo importante y por eso que nosotros hablamos de la Biblia como una norma que domina, que impera en nuestro desarrollo, digamos, como iglesia y como pueblo de Dios también. Muy bien. Quiero invitarte y a ustedes también, hermanos, a que leamos en la Biblia 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 6. 1 Corintios 4, 6. Y nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Leyendo este versículo me pregunta, ¿significa entonces que debemos ir a la Biblia solamente o podemos buscar otra literatura como diccionarios, comentarios u otra fuente de conocimiento? Es interesante lo que tú planteas, porque cuando hablamos de sola escritura, cuando hablamos de una norma imperante, significa que todo lo que nosotros creemos va a estar supeditado a la Biblia. Sin embargo, eso no excluye de que puedan haber otros elementos a los cuales nosotros podemos acudir para justamente complementar el conocimiento bíblico. Por ejemplo, aquí tengo algunos libros que ayudan mucho. Por ejemplo, tengo una Biblia arqueológica. Esta es una Biblia muy buena que tiene elementos arqueológicos que van complementando, por ejemplo, y que nos ayudan a entender algunos elementos de contexto o históricos que se dieron. Tenemos acá, por ejemplo, un diccionario bíblico ilustrado. Tenemos también el Tratado de Teología de la Iglesia Adventista. Y estos son todos libros que son tremendamente valiosos para poder complementar y profundizar el conocimiento de la Biblia. Pero ¿cuál es la característica y cuál es la condición para que nosotros consideremos estos elementos? Es que tienen que estar supeditados a lo que dice esta norma, a lo que dice la Biblia. Y es por eso que es tan importante de que nosotros conozcamos bien lo que dice la Biblia. Porque si nosotros no conocemos lo que dice la Biblia, no vamos a saber si estamos siendo engañados, si lo que están planteando a lo mejor es una tendencia diferente. Y es por eso que sí sirven, sí son elementos que pueden ayudar a ver contextos históricos. El tema arqueológico ayuda muchísimo también a entender muchas, y se han ido descubriendo a la medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido descubriendo distintos elementos que nos ayudan mucho a poder entender los pasajes bíblicos. Pero eso
tiene que estar siempre bajo una regla, bajo un examen, bajo un test. Y es el que está en Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Cierto? A la ley y al testimonio. Esa es la prueba, ese es el examen. Si está conforme a eso, no hay ningún problema. Muy bien, te invito ahora a que hablemos un poquito acerca de la unidad de la Escritura. Te voy a pedir que busques 2 de Timoteo 3:16. Ustedes también en sus casas. 2 de Timoteo 3:16. Bueno, este es un texto hermoso y un texto tremendamente importante que nos plantea, digamos, una característica de la Biblia y también algunos elementos o cuáles roles tiene. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, perdón. Muchas gracias. Ayuda idónea, por supuesto. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí un elemento muy importante respecto a lo que mencionabas tú de la unidad de la Escritura. Y aquí lo que nos está diciendo es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando habla de toda la Escritura, ya está planteando un elemento de unidad. No está diciendo que esta inspiración está en una parte, o en un tema, o en una situación determinada, que es inspirada o que no es inspirada, que muchas tendencias, digamos, de análisis teológico a veces sí le da distintos grados de inspiración a la Biblia. Aquí es muy claro el apóstol Pablo en lo que le menciona a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Me gustaría complementar lo que tú estás diciendo con otro versículo y los invito a buscar 2 de Pedro 1, el capítulo 1, versículos 20 y 21. Nos dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia lo consideraban como un todo. Pensemos que este libro fue escrito a lo largo de 1500 años y con 40 autores, todos con diferentes características. Pero aún así, en este libro no hay controversia, no hay discordia, ¿no es cierto? No se contraponen, hay una armonía. De hecho, están separados en 2 testamentos, pero ambos testamentos en los que está separada la Biblia se complementan entre sí y nos llevan ambos a una sola cosa, que es el hilo central de la Biblia. Y este es Jesús y su sacrificio por nosotros. Así es. Al momento de estudiar la Escritura, debemos tomar en consideración toda la Escritura, ¿no es cierto? Para no tener declaraciones aisladas, sino hacernos una idea global de lo que la Biblia nos quiere decir. Sí, es importante el tema en relación a la unidad y en tema a cómo esa unidad nos permite que esta interpretación de la Biblia esté dentro de la misma Biblia. Al ser un cuerpo integral y tal como mencionabas tú en el texto de 2 de Pedro, en donde dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la lógica de esta unidad? Que hay un autor que utilizó a estos hombres. Ese es el autor, es Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira a estos hombres y por lo tanto eso es lo que le da lógica a esta unidad temática, en donde dentro de la Biblia, por ejemplo, nosotros podemos ir descubriendo y explicando muchos textos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel también, hay explicaciones que están dentro de los mismos libros, en donde se plantean en un momento de la visión, pero donde después se desarrolla el tema y se explican esas visiones. De esa forma, esta manera
esta unidad es la que nos permite a nosotros poder ir a la Biblia en forma confiada. Nosotros tenemos que tener la certeza de que es Dios, el Espíritu Santo, quien inspira a estos hombres, nos transmite y por lo tanto nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y es así como esta unidad tiene sentido. Los textos se complementan, las doctrinas, los fundamentos, los elementos morales se van complementando y se van desarrollando, y nosotros vemos, como tú decías, un centro. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver ahora, ¿quién es el centro de la Biblia? Bien, vamos a leer Lucas, capítulo 24 y primero el versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a continuar en el mismo capítulo 24, pero ahora con los versículos 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A qué se referirá estos versículos? Este es un episodio muy interesante que está justamente en el capítulo 24 de Lucas, cuando el Señor tiene un encuentro con dos de sus discípulos, ¿cierto? Camino a Emaús, y luego cuando Jesús se le aparece nuevamente a los discípulos. Y fíjense en el versículo 27, cómo lo que nosotros acabábamos de decir, y comenzando desde Moisés y siguiendo, no por algunos, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es el centro? ¿Quién es el centro de la Biblia? Jesús. Jesús. ¿Quién es el que da la unidad a la Biblia? Es Jesús. Lo otro elemento importante de estos textos, primero, que menciona desde Moisés, en todo el desarrollo de la Biblia. Recordemos que en la época de Jesús la Biblia era el Antiguo Testamento. Entonces, de una u otra forma, el Señor Jesús también está validando lo que dice el Antiguo Testamento. Y eso está reforzado en el otro versículo que leíste, que es el versículo 44. Y aquí yo me quiero detener en un elemento que es al final del texto, que dice que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Otra vez el Señor Jesús habla de que todo lo que estaba escrito de Él. Pero aquí hay un elemento más interesante todavía. ¿De qué manera está dividido el Antiguo Testamento según la tradición judía? Que es el primer canon que existió, que es el canon judío, que es un poco diferente al canon de nosotros los protestantes, se podría decir. El canon judío está dividido en la ley, en los profetas y los escritos, o los salmos. Entonces, fíjese bien, hermanos, qué interesante esto. Porque acá dice en el versículo 44 que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿En qué? La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, el Señor Jesús, en estos dos versículos que tienen un tremendo poder desde el punto de vista teológico, nos mencionan varios elementos. Primero, ¿quién es el centro de la Escritura? La Escritura, el centro es el Señor Jesucristo. ¿Dónde del Antiguo Testamento habla del Señor Jesús? Desde el principio hasta el fin. ¿Y la división era válida o no era válida? El canon, el Señor Jesús, validó el canon bíblico, hermanos. Lo ratificó. Ratifica el canon bíblico porque Él dice la ley, los profetas y los salmos, los escritos. Eso tiene un tremendo significado.
cuando se quiere cuestionar la validez. Hoy día, por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado de que el libro de Génesis es un mito, Así es, eso dicen. que el relato de la creación es un mito, que eso no puede Una ser fábula. así, que es una fábula. Ujú. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor Jesús? Que no es una fábula, que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo este canon, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o los escritos también, son parte de esta escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús también le da validez a todo el Antiguo Testamento como una unidad. Quiero invitarte, Carlos, y a ustedes, hermanos, quiero compartir con ustedes una cita del libro La Educación en la página 190. Dice así: la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debe aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Qué interesante texto y qué interesante reflexión. Así es. Ahora, en este sentido, la palabra de Dios, aparte que es una unidad, que es un elemento único, nosotros podemos decir también que es tremendamente claro con respecto a sus definiciones, con respecto a aquellos elementos, digamos, en donde uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice de esto? ¿Qué opinas tú respecto a eso? Sí, yo pienso que la Biblia es tremendamente clara, tal como tú lo dices, que no se equivoca. Y tanto es así que uno puede explicarle la Biblia tanto a un niño como a una persona adulta y puede llevarlo, puede motivarlo a que profundice las enseñanzas básicas. Tal vez tú tienes algún ejemplo de la claridad de la Biblia en algún tema en particular. Sí, justamente quiero invitarlos para que busquen en sus Biblias el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5. Y acá vamos a leer al Señor Jesucristo respecto a lo que Él está planteando respecto a un tema en específico. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. Dice así: Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí el Señor Jesús plantea un elemento, o más de un elemento, dos puntos muy específicos respecto a lo que ocurrió en el Edén, ¿cierto? Primero, la creación de un hombre y una mujer, ¿cierto? Porque acá eso es lo que dice, ¿cierto? Que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Eso está en la Escritura, está en la Biblia y es muy claro. Y más aún, establece claramente cómo va a ser esa relación, ese vínculo matrimonial, por supuesto, entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, acá dice, ¿cierto? Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta unión es una unión sagrada, una unión que Dios mismo establece en el Edén. Con toda claridad. Con toda claridad. Acá no hay dudas. Acá no hay dudas. La creación fue de un hombre y una mujer, y el matrimonio establecido, bendecido por nuestro Dios, de acuerdo a la Escritura, es entre un hombre y una mujer. No hay segunda lectura, no hay interpretación. Por eso nosotros, por ejemplo, en este texto podemos decir que incluso el Señor Jesús lo menciona y lo explica muy claramente. No sé si tú tienes algún otro ejemplo en donde
podamos ir y podamos ver esta claridad Sí, en la Biblia. también tengo otro ejemplo en donde la Biblia nos habla claramente. Los quiero invitar a que busquemos el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 y los versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Con toda claridad, entonces, la Biblia nos indica cuál es el estado de los muertos. En ningún momento nos menciona que los muertos nos están mirando o que nos están acompañando desde otro plano o de otra dimensión. Dice con toda claridad, los muertos nada saben. Interesante. Es por eso que en la Biblia nosotros podemos ir y encontrar respuestas. Cuando tengamos dudas, vayamos a la Biblia, estudiemos, escudriñemos, reflexionemos en lo que el Señor quiere transmitirnos. Otro elemento importante es que nosotros no necesitamos ningún magisterio de la iglesia para que nos dé un significado de la Escritura. Cualquier persona puede ir a la Escritura y puede estudiarla, y el Señor, con oración, si nosotros vamos con espíritu humilde, dispuesto a escuchar la voz de Dios, el Señor nos va a mostrar cuáles son sus verdades. Incluso si de repente hay un sermón, por ejemplo, en donde nos queda alguna duda con lo que el pastor dijo. El pastor, claro, puede ser una persona que se preparó, pero a veces a lo mejor o mencionó algo que se puede haber equivocado, o en algún momento también puede ocurrir de que se puede haber malinterpretado o malentendido alguna cosa. Y nosotros, en forma individual, podemos ir nosotros mismos y poder descubrir qué es lo que realmente dice el texto. Nosotros no necesitamos que alguien, un intermediario, nosotros mismos podemos ir y encontrar las verdades que están en la Biblia. Así es. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a plantear un tema relacionado con esta postura y por esta sola escritura que tú muy bien explicaste en principio, ¿cierto? Y con respecto a lo que dice la hermana Elena G. White respecto a eso. Y aquí quiero volver a un texto que leímos en un principio y lo vamos a leer nuevamente, que es un texto que está en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 y el verso 20. Ahora, siempre cualquier elemento relacionado con doctrinas, con principios, con elementos que tengan que ver con la vida incluso, con nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que someterlo a este examen. ¿Cuál es el examen? Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Hermanos, si ustedes se fijan en la Biblia, esto está con signo de exclamación. Así es. Por lo tanto, es bastante más fuerte de lo que yo lo estoy diciendo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cualquier texto complementario, tal como lo mencionamos anteriormente, tiene que estar supeditado a este examen. La hermana White también, y ella misma humildemente se plantea totalmente dispuesta respecto a este tema. Ella en ningún momento quiere ponerse por sobre lo que dice la Biblia. Y eso es algo tremendamente importante. Ella siempre se plantea como un elemento complementario. ¿No es así? En Mensajes Selectos, el tomo 3, en la página 32, la hermana White compara sus escritos con la Escritura y ella dice que ella es la luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor, que es la Escritura, la palabra de Dios. Qué interesante. Ella siempre en sus escritos, en sus elementos que ella pudo plantear en sus publicaciones, ella siempre puso a la Biblia por delante. Por ejemplo, nosotros estamos en tiempos bastante convulsionados,
y estamos viviendo en el tiempo del fin. Y hay un libro, por ejemplo, que complementa muy bien lo que está en los libros proféticos por excelencia, que son los libros de Daniel y Apocalipsis, y al cual nosotros podemos ir, que es El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es un libro escrito por Elena de White y que complementa en forma perfecta y muy fácil de entender, descriptiva, los mensajes proféticos que están en los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis. Por lo tanto, los invito también, primero, a leer la Biblia, que eso es lo más importante, y luego a complementar esta lectura de la Biblia con los escritos del hermano White. Otro libro que yo podría recomendar dentro de lo mismo es El deseado de todas las gentes. Es un libro que amplía la vida y la obra de Jesús en esta tierra y nos muestra pasajes muy lindos de cómo fue que Jesús y cómo hizo cuando Él estuvo con nosotros en la tierra. Es tremendamente interesante. Y de esta forma, hermanos, ya para ir terminando, los quiero invitar. Y en el principio de nuestra lección, de nuestra reflexión, tú me hacías una pregunta que decía si somos el pueblo del libro. Y yo la verdad que quedé pensando en eso. A mí me gustaría que fuéramos el pueblo del libro. Yo quiero que nos identifiquen. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en el libro de Juan, Él en su oración, cuando habla por sus discípulos, hay un texto muy claro que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros tenemos certeza, nosotros podemos ir a la Biblia confiados que sola Escritura, que es la palabra de Dios inspirada y es el mensaje vivo y eficaz que está totalmente vigente para nosotros hoy día y que tiene un poder de transformar las vidas. No hay ningún otro libro que tiene el poder que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de su lectura el Espíritu Santo actúa en nuestra vida y es capaz de transformar personas. Hermanos, hay personas que se han transformado, han cambiado, se han entregado a Jesús solamente leyendo la Biblia, ni siquiera con un estudio bíblico, ni siquiera a través de un sermón, solamente leyendo la Biblia. Y esa es la invitación y esa es la reflexión. Y la hermana White refuerza esto. Ella dice que lo más importante es justamente la palabra de Dios. Ella lo reafirma también. Así es. Lo hace también en el libro Mensajes Selectos del tomo 3, en la página 35, cuando nos dice: cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho así. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. Amén. Qué lindo mensaje. Creo que las palabras sobran respecto a lo que ella plantea, ¿cierto? Lo importante, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra y fue enfrentado en el desierto a tentaciones, Él respondió: con un escrito está. Así que bueno, ese ha sido el estudio de la lección. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y esperamos de que prontamente nos podamos reunir nuevamente. Mientras tanto, les dejamos un abrazo muy cariñoso. Feliz sábado a cada uno, hermanos. Que el Señor les bendiga. Juré morir en su lugar, quería serle fiel, mas aquí estoy negándole, cegado por temor. Yo le fallé, le vi caer cuando me necesitó, y ahora al Calvario va cargando
Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola niños, los vamos a invitar a que se puedan acercar a la pantalla porque llegó el momento de su historia. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien que ha sido engañado? Por ejemplo, hay muchas personas que piden productos por el internet y después cuando el producto llega a la casa es algo totalmente distinto de lo que ellos estaban esperando. E incluso hay personas que no reciben su producto en absoluto. La historia que les voy a contar habla más o menos de eso. Jacob amaba a Dios, pero él había cometido errores en su vida. Él había engañado a su padre y se había hecho pasar por su hermano mellizo, y tuvo que huir y escaparse para salvar su vida. Se fue a un lugar distante, cerca de donde vivían los familiares de su madre, y allí conoció a una señorita. Y cuando la vio, él se enamoró completamente de ella. Su nombre era Raquel. En esos tiempos, cuando un hombre quería casarse con una mujer, tenía que pagar un dote, que es una suma de dinero para poder casarse con ella. Pero Jacob no tenía nada de dinero. Entonces se le ocurrió una propuesta. Le dijo al padre de Raquel que él iba a trabajar 7 años sin sueldo para poder casarse con ella. Y el padre de Raquel aceptó porque le pareció un buen trato. Jacob trabajó 7 años sin que le pagaran un sueldo, sin recibir ni un peso. 7 años es mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, la Biblia nos dice que Jacob estaba tan enamorado de Raquel que para él solo se sintieron unos pocos días. Cuando finalmente llegó el día tan esperado, Jacob estaba muy ansioso y estaba muy feliz. Y se hizo una gran fiesta para la boda. Y como era la tradición, la novia se puso un velo sobre el rostro que se lo cubría. Y se casaron. Al día siguiente, Jacob se llevó una sorpresa muy grande porque se dio cuenta de que no se había casado con Raquel, se había casado con Lea, que era la hermana mayor de Raquel. Él había sido engañado. Años atrás, él había engañado a su padre y ahora él experimentaba esa amargura de ese sentimiento porque el papá de Raquel lo engañó a él. ¿Qué podía hacer Jacob? Él amaba a Raquel y se quería casar con ella. Jacob tuvo que trabajar 7 años más sin recibir sueldo para poder casarse con ella. Niños, nosotros tenemos que estar muy atentos a las personas que nos quieran engañar o que nos quieran hacer daño. Pero también nosotros tenemos que actuar de manera correcta y no engañar a los demás tampoco. Y nunca aprovecharnos de los demás. Así que ahora vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orar. Ustedes repiten después de mí. Querido Dios, muchas gracias por esta historia. Ayúdanos a actuar de forma correcta para no engañar a nadie. Cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Javiera, por tan linda historia que nos trajiste esta mañana. Que el Señor te bendiga por tu gran y buena disposición. Bien, mis queridos hermanos, ahora preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Y para eso les invito para que juntos podamos cantar las hermosas alabanzas de nuestra doxología.
Mis apreciados hermanos y amigos que seguramente en esta hora están conectados para poder escuchar y abrir la Biblia, queremos en este momento pedir que el Señor nos pueda conducir. Y para eso vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este momento en el cual podemos abrir tu palabra para que a través de ella podamos encontrar reflexiones que nos ayuden para seguir confiando y creyendo en ti. Gracias, lo pedimos por Jesús. Amén. Seguramente hoy día, en este momento que nos ha tocado vivir de la historia de este mundo, donde el coronavirus ha hecho estrago a nivel nacional y a nivel mundial, probablemente hoy día estamos asustados. Y creo que muchas de las personas que en algún momento conocieron a Jesús o compartieron a través de una congregación o tal vez algún estudio, están volviendo a querer tomarse de la mano de Jesús. No hay duda que el Señor en esta hora le está extendiendo su brazo de misericordia para que nosotros podamos tomarnos de Él y tener la fe y la confianza que Él nos va a ayudar para salir de esta situación. Yo quiero en este momento que abramos nuestra Biblia para que podamos encontrar a través de ella algunos personajes que estuvieron con el Señor. Me refiero específicamente a Pedro, un hombre que fue uno de los líderes que el Señor tuvo cuando escogió a 12 hombres para que estuvieran con Él, para aprender de Él y luego para enviarlos con un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación que hoy día sin lugar a dudas necesitamos y queremos escuchar. Y qué hermoso sería escuchar de los labios del Señor. Pero cuando leemos su palabra, encontramos que a través de ella nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Y en este momento nosotros queremos hacer simplemente y recordar quién fue Pedro. Pedro fue uno de estos hombres que el Señor reclutó y lo hizo de una manera bien interesante. Cuando usted lee los evangelios, se va a encontrar con que Pedro fue invitado a participar de este grupo selecto que el Señor tuvo y lo hizo de la forma bien extraña para él, pero de una forma estratégica para el Señor. Si ustedes recuerdan, él estaba pescando y esa noche no había pescado nada. Estaba con otro bote, con sus amigos, reparando las redes, cuando el Señor vino hasta la orilla de este lago y el Señor le pidió a Pedro que le facilitara el bote para subir a él porque la multitud que había era mucha y quería escuchar la palabra de Dios de los labios de Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar, ese mensaje fue directo al corazón de Pedro. Luego el Señor, para confirmar lo que él estaba diciéndole al corazón de Pedro, la Biblia le dice, menciona que le dice a Pedro que reme un poco hacia adentro y pudiese tirar la red para poder él pescar en ese momento que no había hecho nada en la noche. La Biblia dice que Pedro, de alguna forma, creyendo en el mensaje que había escuchado minutos antes, le dice, Maestro, voy a confiar en tu palabra y voy a echar la red. ¿Cuál fue la sorpresa de él al ver que esta red casi se rompía y él tuvo que hacer señas a los que estaban afuera y vino otra embarcación y ambos botes, dice la Biblia, que se llenaron de peces? Pedro, al salir de esa situación o de ese momento, cae de rodillas ante Jesús y le dice, Señor, apártate de mí. Está reconociendo a Jesús como Dios. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. Luego el Señor le dice, mira, tú eres un pescador y tal vez era uno de los buenos pescadores que había en la zona, pero yo quiero ahora que tú me acompañes porque quiero que tú seas ahora un pescador de hombres. Desde ese momento, Pedro siguió a Jesús. El Señor reclutó a 12 hombres y cerca de 3 años y un poco más estuvo con ellos, enseñándole, mostrándole cada día de lo que ellos deberían aprender para luego comenzar a ir con este mensaje de salvación. La Biblia señala que llegó el momento cuando el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra había terminado. Ahora,
En esta historia del apóstol Pedro encontramos que él en todo momento de los relatos bíblicos, especialmente los evangelios, encontramos que él fue un líder y que hacía que el grupo se uniera o que fuera en alguna idea que el Señor le estaba planteando. Momentos previo a la crucifixión de Cristo, encontramos que Jesús menciona lo siguiente, y menciona que Él va a ser herido, y cuando Él sea herido, ellos que son sus ovejas, que están con Él, van a ser dispersados. Y se dirige específicamente a Pedro y le señala algo. Y aquí, mis hermanos y amigos, yo quiero que nosotros vayamos analizando por lo menos 7 pasos que siguió Pedro en un corto periodo y finalmente él negó a su maestro. Y esto a nosotros nos debe ayudar a reflexionar. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está en este momento la comunión que tú tienes con Él? Aquí la Biblia dice que Pedro era un líder que quería hacer las cosas lo más rápido posible cuando el Señor le indicaba algo. Estaba siempre presto, pero Pedro le costaba un poco estar en calma, estar tal vez escuchando lo que el Señor esperaba y quería de él. La Biblia dice que el Señor, cuando estuvo ese día jueves en el aposento alto, celebrando la Pascua, sabiendo que uno de sus discípulos, Judas, lo había vendido, él le dice a Pedro que él lo iba a traicionar. Y mire lo que dice la Biblia en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Si tú tienes por ahí una Biblia, te invito para que la puedas hojear o que puedas abrir tu celular para que puedas leer junto conmigo lo que la Biblia dice. Aquí menciona lo siguiente, que el Señor le dice a Pedro que él lo iba a negar antes que el gallo cantara. Pero Pedro, ¿cómo responde? Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Con esta opinión o con esta aseveración que está haciendo Pedro, no hay duda que él está demostrando aparentemente que ama profundamente al Señor. Pero déjame decirte lo siguiente, mi querido amigo y hermano. Con esta aseveración que está haciendo Pedro, está simplemente mostrando su lado humano. Está mostrando su autosuficiencia. Él está diciendo, todos te pueden negar, maestro. Todos te pueden tal vez traicionar, pero yo, Pedro, yo jamás lo voy a hacer. Y lo está dejando en claro. Probablemente en ese momento él era sincero, pero tenía una autosuficiencia en el cual él decía, no, yo jamás voy a traicionar a mi maestro. El Señor le había dicho, mira Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Ahora aquí tenemos el primer paso de Pedro para entrar en una apostasía abierta. ¿Qué significaba esto? Que finalmente negaría a su maestro. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos crisis, cuando no tenemos problemas, podemos decir, yo amo al Señor profundamente, yo confío en el Señor profundamente, pero cuando de pronto vienen algunas crisis, ya sea en tu vida, ya sea lo que está ocurriendo hoy día en el mundo a través de esta pandemia, tenemos temor. Y tal vez los consejos, las enseñanzas que tú recibiste o que estás recibiendo, comienzas a dudar si es posible hacerla o no. Y aquí muchas veces nosotros nos encontramos que somos autosuficientes para decir, no, yo puedo hacer esto o aquello, y yo no voy a hacer caso de las indicaciones que me puedan presentar, ya sea las autoridades sanitarias del país. Es por eso que el primer paso que yo puedo dar para poder entrar en una apostasía o negar definitivamente al Señor es creerme autosuficiente. Pero déjame mencionarte algo más. Hay un segundo paso, y el segundo paso que nosotros podemos leer está en el mismo capítulo 26, pero ahora vamos a ir al versículo 40. Y en el versículo 40 nos vamos a encontrar con lo siguiente. Jesús sale de ese lugar y dice la Biblia que se va hasta el huerto del Getsemaní, donde él está en ese momento sufriendo la agonía que la Biblia describe, que era tan alta emocionalmente que de su rostro caía sangre. Era tan diríamos, la pena, la agonía que tenía y que el pecado lo hacía ver cómo podía rescatar al ser humano, pero él no quería morir de la forma con que se hacía en ese momento.
y le hablaba a su padre: Padre, busquemos la forma, la manera de poder salvar a este hombre, pero sin que yo tenga que morir y degradarme de esa forma. La Biblia dice que el Señor, su padre, no le contestó. La forma que había ideado el cielo para poder rescatarnos era que el Señor muriera en mi lugar, en tu lugar. Y es por eso que la Biblia dice lo siguiente en el verso 40: volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mira lo que dice la Biblia. Él fue hasta ese lugar, fue a orar y le pidió a sus discípulos que velaran 1 hora, que estuvieran ahí intercediendo por él 1 hora. Pero cuando el Señor avanza un par de metros más y está orando a su Padre y vuelve para encontrar en ellos algún apoyo, la Biblia dice que lo encontró durmiendo. Y nota lo que dice el versículo: y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Déjame decirte lo siguiente, mi querido amigo y hermano. El primer paso para poder entrar en una apostasía es ser autosuficiente. Yo lo sé todo, a mí no me va a pasar nada, yo soy una persona que conozco y yo hago las cosas de esta forma. El segundo paso, el Señor le había pedido a Pedro y a los demás que velaran 1 sola hora. ¿Qué pasó con ellos? No lo hicieron. Finalmente se quedaron dormidos. Y el segundo paso que nosotros podemos ver en este versículo es el descuido. Cuando yo sé que sé todo, que conozco todo, finalmente viene un segundo paso que me descuido. Y en este caso, Pedro, autosuficiente, ahora viene y se descuida en las indicaciones que Jesús les había indicado. Pero eso no es todo. Pedro sigue en una escalada de actitudes y de reacciones que no son las que el Señor le había mostrado. Y cuando nosotros vamos ahora al Evangelio de Juan, y vamos al capítulo 18 del Evangelio de Juan, y luego leemos el versículo 10, lo vamos a encontrar aquí con el tercer punto que lleva adelante Pedro para poder finalmente entrar en una apostasía en relación a su maestro. El capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y en el verso 10 dice de esta forma en mi versión: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al sumo sacerdote y cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. En otras palabras, cuando llegó la turba al Getsemaní para tomar detenido a Jesús, encabezado por Judas, el sumo sacerdote tenía un ayudante llamado Malco, y cuando llega al lugar, Pedro se despierta y ¿qué es lo que hace? Saca su espada y seguramente lo que él quería era defender a su maestro y le cortó la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Tercer elemento que hace este hombre llamado Pedro en ese momento es usar métodos equivocados. Él amaba a Jesús. Probablemente tú amas al Señor, tú crees en el Señor, pero muchas veces tú comienzas a hacer cosas que el Señor no te ha pedido y usas métodos equivocados para llevar adelante una tarea que el Señor no te ha pedido. ¿Por qué? Porque primeramente fuiste autosuficiente. Luego, seguramente, descuidaste lo que el Señor espera que tú hagas. Y el tercer paso, entonces, cuando viene la crisis, cuando viene el problema y cuando tú tienes que actuar de acuerdo a lo que el Señor te está indicando, usas métodos equivocados. ¿Saben, mis amigos y mis hermanos? Hoy día hay muchas personas que están seguramente asustados. Hay muchas personas que están seguramente tocados por este coronavirus o otra enfermedad. Y tal vez la forma para zafarse o sanarse, como queramos indicar, son probablemente usando métodos equivocados. El Señor le dijo a Pedro: mira, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. El Señor le está anticipando lo que va a ocurrir con él. Y en ese momento Pedro tuvo que haber escuchado las indicaciones de Jesús. Pero como era autosuficiente, él tuvo su propia cosmovisión de lo que ocurriría. Te pregunto, ¿tú estás
¿En qué paso de esta escala que finalmente te puede llevar a una apostasía? La Biblia sigue analizando la vida de Pedro y ahora agrega un cuarto elemento. Y si vamos y volvemos al Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 26 de vuelta, nos vamos a encontrar con otro elemento que aquí usa Pedro para ir de alguna forma escalando hacia una apostasía abierta. El capítulo 26, si buscamos nuestra Biblia y vamos de vuelta ahora, el capítulo 26, y leemos específicamente el versículo 58, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dice acá, Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Su maestro había sido tomado detenido. Su maestro estaba siendo enjuiciado en la noche. Él no se comprometió, sino que simplemente lo siguió de lejos. Fue mirando qué pasaba con él o qué iba a pasar con él, porque Pedro amaba a Jesús. Recuerda que Pedro había pasado un par de años con el maestro. ¿Cuántas veces Jesús los había librado de los fariseos, de los escribas y a veces de la misma multitud que quisieron dañarle? Y el Señor estaba ahí para defenderle. Ahora el Señor les había pedido solo que velaran por Él 1 hora, 1 sola hora, y ellos estaban durmiendo. En este momento, yo no sé qué tan lejos estás tú de Jesús. Pedro estaba lejos mirando. Este es el cuarto paso. Autosuficiencia, descuido, métodos equivocados y luego tú comienzas a seguir al Señor de lejos. No te quieres comprometer. ¿Sabes, mi amigo? Hoy día más que nunca tú necesitas, no importa en el paso que tú vayas, detenerte. Porque el Señor desea y quiere que tu vida pueda tener la plena confianza de que el Señor está al control de la tuya. Ahora, hay un quinto paso. Y si nosotros vamos a Juan, al capítulo 18, volvemos a hojear la Biblia y podemos ir ahora a Juan, al capítulo 18, nos vamos a encontrar con otra idea que aquí nos plantea la Sagrada Escritura con respecto a lo que está pasando en la vida de este personaje que muchas veces admiramos y que es uno de los discípulos importantes que Jesús tuvo, que se llamó Pedro. Ahora, el capítulo 18 y el verso 18 menciona lo siguiente. Estaba en pie los siervos y los guardianes que habían encendido fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El quinto paso que nosotros podemos descubrir acá es básicamente cuando tú ahora comienzas a mezclarte y comienzas a ser parte del grupo que está en contra de los valores y de los principios del Señor para poder suplir tus propias necesidades. ¿Sabes lo que dice Mateo? El Evangelio según San Mateo dice que si tú quieres que en la vida te vaya bien y tú quieres en la vida tener bendiciones que satisfagan tu ser, tu familia, tú tienes que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y el Señor te otorgará el resto. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Está buscando, en la noche está helada, hace frío, los alguaciles, los acusadores, los testigos falsos se están calentando y él está entre medio de ellos para poder también sentir ese calor porque necesitaba estar tibio. Él había comenzado simplemente diciendo, no Señor, todos te pueden negar, pero yo, Pedro, jamás. Los demás lo pueden hacer, yo jamás. Y cuando viene la crisis, ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? El Señor le dice, por favor, vela 1 hora. Se queda dormido. Y cuando viene el momento de reaccionar, lo hace bajo su propia visión, usando métodos equivocados. Y cuando después que usa estos métodos equivocados, ¿qué es lo que hace? Comienza a seguir al Señor de lejos, de lejos. Yo te pregunto, en los momentos seguramente que
hubieron antes de esta situación que estamos viviendo en forma mundial. Tal vez tú estabas en tu familia tranquila, tranquilo, en tu trabajo. Ahora tú no sabes si tienes o no tienes trabajo. Y muchos tal vez de los que me están escuchando ya perdieron su trabajo. Y estamos asustados. Pero déjame decirte lo siguiente. ¿Cómo está tu vida y tu relación con el Señor? El Señor en todo momento está contigo. Y cuando el Señor le dice a Pedro, le anticipa lo que va a pasar, Pedro tuvo que haber hecho en ese momento tal vez lo que tú y yo podemos hacer. Señor, no sé lo que va a pasar más adelante. Si tú me estás diciendo que yo te voy a negar, por favor, Señor, ayúdame para que eso no ocurra. Pero si nosotros creemos que sí, tenemos capacidades y tenemos, qué sé yo, intelecto, trabajo, estudio, una cantidad de elementos y a mí no me va a pasar nada, no seas autosuficiente. Porque te vas a descuidar. Y cuando venga el problema, vas a usar métodos equivocados. Y luego eso mismo te va a llegar, te va a hacer que te alejes del Señor. Y saben, y no te vas a dar ni cuenta cómo te vas a estar mezclando con las personas que están a tu alrededor para que tú solamente puedas satisfacer tus necesidades. Mire, vamos al sexto paso que una persona puede llegar así como lo hizo Pedro. Y yo quiero invitarte ahora para que en el capítulo 18 de Juan y el verso 25 leamos lo que dice. Mi versión dice de esta forma. Estaba pues Pedro en pies, calentándose, y le preguntaron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó diciendo, no lo soy. Déjame mencionarte lo siguiente. Hay una autora cristiana llamada Elena de White y que ella menciona que este hombre llamado Pedro, cuando estaba antes en sus labores de pescador, tenía un vocabulario bastante soez, grosero si queremos decir en este momento. Y cuando llegó el momento en que una mujer lo comienza a identificar como parte de los discípulos de Jesús, por el temor que Pedro tenía de que lo identificaran con el maestro, que lo estaban juzgando con una cantidad de mentiras y que probablemente lo iban a llevar hasta el Calvario, lo que finalmente ocurrió, él no quería correr ese riesgo. Y para eso él tuvo que comenzar a recordar palabras que ya había dejado de usar y que el Señor les había cambiado por buena actitud de palabra para poder decirla, expresarla, para no ser vinculado con el maestro. Este paso es un paso que muchas veces hoy día encontramos en personas que han amado al Señor en un momento de apuro, en un momento de necesidad. Han estado con el Maestro, el Señor le ha mostrado, los ha cuidado, los ha bendecido, los ha protegido y con el tiempo ellos han ido dejando de lado todo lo que el Señor les había enseñado. Y llega el momento en que en el tiempo comienzan ellos a negar. No quieren ser vinculados. No quieren ser vinculados con un grupo religioso, no quieren ser vinculados con la Biblia, no quieren ser vinculados con un Dios, porque están en otro estatus. Esto le ocurrió en este momento a Pedro, pero a él le ocurrió por miedo, por temor a lo que podría él recibir. Y saben, mis amigos, aquí aparece el último paso. Y el último paso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos. Y en el Evangelio según San Marcos nos vamos a encontrar con que finalmente, ¿qué es lo que hace Pedro? Capítulo 14 de este Evangelio, el Evangelio de Marcos, nos vamos a encontrar con que Pedro se encuentra con lo siguiente. En el capítulo 14 de este Evangelio, y en el verso 70, la versión mía dice de esta manera. Pero él volvió a negar poco después. Los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a lo de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y juró, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús les había dicho.
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloró. Ahora Pedro se está dando cuenta de lo que había hecho. Finalmente, él ahora no quiere vincularse con el maestro y comienza a decir, no conozco a este hombre. Pero si tú te das cuenta en lo que acabo de leer, la gente que observó a Pedro le dijo, mira Pedro, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de expresarte en este tiempo que has estado con el maestro, tú has llegado a ser como él. Yo te pregunto, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar, tu forma de accionar es parecida a la de Jesús. Y cuando tú comienzas de alguna forma a entender de que el Señor te ama profundamente y que tal vez vas a tener que pasar por momentos de crisis, no solamente puede ser esta pandemia que estamos viviendo, sino que puede que alguno de tus seres amados o tú mismo estés pasando por alguna enfermedad en el cual el médico te ha dicho, mira, aquí estás en graves problemas y tiene que haber un tratamiento serio o si no puedes perder la vida. Tal vez uno de tus seres amados está pasando por alguna situación complicada. En ese momento es cuando el Señor logra mirarte y decirte, no te preocupes, yo te advertí que si tú te alejabas de mí y no seguías los pasos que yo te estoy indicando y tú sigues tu propia cosmovisión de vida, entonces vas a tener resultados negativos. Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro, de alguna forma, entendiendo lo que estaba pasando, la Biblia dice que fue, una autora cristiana señala y dice que este personaje fue al lugar donde Jesús había estado un par de horas antes, donde había estado orando a su Padre para que de alguna forma salvara al hombre, pero sin morir. Y en ese momento es cuando la Biblia dice, el libro de Lucas, dice que como los amigos de Jesús, sus discípulos, estaban dormidos, la Biblia dice que un ángel del cielo descendió para sostenerlo. ¿Saben, mis amigos y hermanos? Cuando yo leo este relato, cuando Jesús necesitaba que sus amigos, los más cercanos, 3 que tenían más cercanos, y el resto estuviera velando, estuvieron durmiendo. Pero el Señor buscó la manera para poder sostener al Maestro, para sostener a Jesús, y lo hizo a través de un ángel que vino para poder animar a Jesús. Eso está en la Biblia, está en el Evangelio de Lucas, donde tú lo puedes leer. Ahora, Pedro, de alguna forma, va hasta ese lugar y ora, y llora, y le pide perdón al Señor, y él siente en su corazón que el Señor le ha perdonado. ¿Cuántas veces tú has cometido algún error? ¿Cuántas veces yo he cometido algún error? Y siento que necesito, el Espíritu Santo me hace sentir que necesito pedir perdón al Señor. Y tú has pedido perdón al Señor, yo he pedido perdón al Señor. Y en ese momento que estamos pidiendo perdón al Señor, y tal vez tú estás llorando y le estás diciendo, Señor, yo lo que hice no es lo correcto, no es lo adecuado, y en ese momento el Señor pone paz en tu corazón, pone la tranquilidad. ¿Sabes lo que ocurre en tu vida? Tú comienzas a decir, Señor, gracias porque un peso salió de mí y estoy tranquilo porque tú me has perdonado. Pero muchas veces nosotros hacemos lo siguiente, estamos, Señor, ¿a cuentas contigo? Ok, ahora yo sigo mi propio camino. Fue lo que hizo Pedro. Pedro, de alguna forma, de alguna manera, hizo eso con el Señor. Y una vez que hizo eso con el Señor, él se quedó tranquilo. Y la Biblia dice que Pedro, en el libro de Juan, en el capítulo 21 del libro de Juan, una vez que Jesús murió, una vez que el Señor fue sepultado seguramente, la Biblia dice que Juan lo dejó registrado en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice que Pedro, seguramente dijo, el maestro murió, todo lo que él nos había dicho de levantar un reino no fue así, porque ellos pensaban que en esta tierra se iba a levantar un reino, cuando el Señor le estaba hablando de un reino espiritual, porque el Señor cuando venga por segunda vez y venga después de haber preparado en el cielo moradas para sus hijos, entonces vendrá a buscar a los que han creído en Él y los que han de alguna forma puesto atención lo que la Biblia menciona para nosotros como una guía orientadora para enfocarnos en que el Señor vendrá pronto. Y todo esto que está ocurriendo
va a tener que ocurrir. Y en el futuro vendrán cosas peores. Pero para el Hijo de Dios, para los hijos de Dios, para la familia de Dios, hay un tiempo en el cual nosotros podamos reflexionar y lo vamos a hacer y vamos a decir, esto tiene que pasar. Pero cuando esto pase, yo tendré un final feliz porque estaré con el Señor para siempre. Mira lo que dice aquí el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Aquí habla específicamente que dice de esta forma, después de todo esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Y aquí comienza a decir lo siguiente, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, y comienza a enumerar todos estos discípulos, específicamente eran 6 discípulos, 7 con Juan, y estos personajes estaban ahí, y Pedro dice, mis amigos, ya el Señor murió, no sé lo que vamos a hacer, yo antes era un pescador exitoso, un empresario, y ahora lo que voy a hacer es volver a la pesca. ¿Alguien quiere venir conmigo? La Biblia dice que 6 dijeron, yo voy contigo. Y esa noche, me imagino que fue una noche muy, muy especial, porque ellos habían sido sacados de ese lugar, del mar, de la pesca, para ser pescadores de hombres. Habían aceptado el llamado de Dios. Habían sido entrenados y preparados con Jesús mismo. Y ahora ellos habían retrocedido. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Los va a buscar. Y la Biblia dice que el Señor les habló de lejos y le dice, hijito, ¿pescaste algo? Y ellos dicen, no hemos pescado nada. Y aquí el Señor les da una indicación, tiren la red a la derecha en ese momento. Y se dan cuenta que es el maestro. Y la Biblia dice que lo hicieron. Y una vez que lo hicieron, llenaron con grandes peces esas redes. Y la Biblia dice específicamente que fueron 153. Acuérdate de ese número, 153. Y una vez que ellos salen y llegan a la playa, se encuentran que hay fuego, hay un pez que se está asando y hay pan. Esto a nosotros nos da la seguridad que el Señor siempre conoce nuestras necesidades. Él sabe que venían con frío, entumido. Él sabe que venían con hambre y necesitaban llenar sus vientres. Y les tenía ya la comida hecha. ¿Saben? El Señor conoce lo que tú hoy día estás viviendo. Sabe si estás con trabajo o sin trabajo. Pero es ahí donde tú debes aprender a confiar y depender del Señor. Y saben, el Señor le interesaba a Pedro. ¿Por qué este relato habla de Pedro? ¿Y por qué le interesaba a Pedro? Porque Pedro era un líder natural. Y déjame decirte lo siguiente. Un cristiano que ha aceptado a Jesús y el Señor le ha entregado bendiciones adicionales para poder ser un líder, pero un líder para Cristo, muchas veces nosotros mal entendemos y comenzamos a hacer cosas para nuestro propio beneficio. El Señor necesitaba que Pedro entendiera que el Señor lo había sacado de ese lugar y lo había sacado para que fuera realmente un pescador de hombres. Y cuando el Señor hubieron comido, el Señor se dirige a Pedro y le dice de esta forma, y dice la Biblia así, verso 15 del capítulo 21, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le está diciendo algo extraño para decir a Pedro. Pero la Biblia dice algo más, que él volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mi hermano querido, mi amigo que me escucha, el Señor le está diciendo públicamente a Pedro 3 veces si realmente le ama.
y le está dando una tarea. Si tú me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Porque Pedro había sido sacado del mar para transformarse en pescador de hombre. Y cuando el Señor le está preguntando si le ama, y él le dice, sí, Señor, yo te quiero, yo te amo, entonces, ¿qué estás haciendo de vuelta en el mar? Cuando si tú me amas realmente, tú debes estar haciendo lo que te comprometiste, en lo que yo te entrené y lo que tú sabes hacer, llevando este mensaje a otras personas. ¿Sabes, mi amigo? Si el Señor te preguntara en este momento a ti, Juan, María, Mario, ¿me amas? ¿Cómo responderías tú? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué estás llevando adelante esta forma de vida? ¿Por qué estás haciendo aquello o aquello otro que no es lo que yo te he enseñado, no es lo que yo te he dicho, no es lo que yo te he hablado? ¿Por qué lo estás haciendo? Y es ahí donde uno se detiene. Pero Señor, probablemente la circunstancia de la vida me llevó de alguna forma a ir alejándome de ti. Y yo en este momento le puedo estar hablando a una persona que probablemente está en el segundo, el tercer, el cuarto paso de estos 7 pasos que el ser humano a veces da para poder apostatar abiertamente del Señor. O probablemente tú estás ya en apostasía. Probablemente pasaste los 7 pasos. Pero déjame decirte lo siguiente. A pesar de eso, el Señor te sigue amando. Y todavía la gracia, todavía el Espíritu Santo está amonestándote para que tú vuelvas a Jesús. Para que tú, cuando el Señor te pregunta si me ama, entonces haz lo que yo te he dicho. El Señor sacó a Pedro del mar como pescador de peces y le dice, ahora yo te voy a transformar a ti en un pescador de hombre. Esa es la tarea que él tenía que estar haciendo, pero había vuelto. ¿Cuántas personas hoy día están volviendo al Señor? Y cuando pase el tiempo, probablemente tú le vas a dar gracias al Señor, tal vez por esta situación que nos ha tocado vivir, en donde esta enfermedad, que espero que no te toque a tu vida ni a tu familia, pero será el momento para que tú digas, Señor, ¿qué puedo hacer? Y mi querido amigo, el Señor en este momento te está haciendo un llamado para que tú digas, Señor, no sé lo que va a pasar conmigo mañana, pero yo quiero amarte. Señor, por favor, ayúdame para poder tener más fe, más confianza y creer realmente que tú sigues al control no solamente de mi vida, no solamente al control de la familia, sino que al control de este mundo. Pareciera que hoy día no hay alternativa, que todo está perdido. No es así. El Señor sigue teniendo el control de este mundo porque Él lo creó y Él es el dueño de todos los seres humanos. Solo que el Señor está limitado. ¿Y en qué está limitado? En que a ti te entregó el libre albedrío para que tú elijas. Te dio la posibilidad para que elijas. Y el Señor quiere entrar a tu vida a través de los sentidos. De lo que tú ves, de lo que tú comes, de lo que tú escuchas, de lo que tú palpas, de todo, del gusto, por los sentidos quiere entrar a tu vida. Y Él dejó una carta de amor para que tú la leas, porque Él tiene muchas cosas que te está ofreciendo en esa carta. Y en la Biblia, es su palabra, porque su Biblia, su palabra, es como que el Señor te estuviera hablando a tu corazón. Mi querido amigo y hermano, que esta situación que estamos viviendo como país sea para tu vida la alternativa que tú la veas de misericordia que el Señor tiene a tu vida. ¿En cuál paso estás? ¿Eres autosuficiente? ¿Te estás descuidando de lo que el Señor espera de ti? ¿Estás usando métodos equivocados para lograr un trabajo, para lograr algo en donde tú estás? Estás medio alejado del Señor y estás siguiéndolo de lejos. A veces sí oro, a veces sí estudio su palabra, a veces sí voy a la congregación. O bien, estás mezclándote con las personas que no quieren nada con el Señor y estás satisfaciendo tus propias necesidades.
Yo no sé en qué paso tú estás, pero el Señor sí te conoce. No importa el paso que tú estés. Alza los ojos al cielo y el brazo muy largo que el Señor tiene de misericordia te alcanzará y te pondrá en una peña, en un lugar firme. Que tu vida no sea como una arena movediza que te está tragando, sino que te pondrá en un lugar firme, en donde de tu boca saldrán alabanzas al Señor y le hablarás a otras personas que el Señor es un Dios real. Mi querido amigo, el Señor te llama. El Señor te está diciendo, vuelve a mí. Que en esta oportunidad tú puedas decir, Señor, sí, yo quiero ser parte de tu pueblo, quiero ser parte de tus hijos, en el cual veré día a día tu misericordia, porque la salvación es para ti. Vamos a orar a nuestro Dios y le vamos a pedir que tú en silencio, en donde tú estás, puedas decir, Señor, perdóname, ayúdame, porque esto es mi problema hoy día, el temor, el miedo, el trabajo, la relación entre la familia. No sé cuál es tu problema, pero nunca olvide que el Señor conoce tu futuro y te lo indica anticipadamente. Tú debes creerle a través del estudio de la palabra de Dios y tú hablarle a través de la oración. Vamos a orar a nuestro Dios y le vamos a pedir que en esta hora ese compromiso que tú estás haciendo con el Señor lo puedas ir concretando día a día. Y el Señor te pueda fortalecer y te pueda restaurar y te pueda bendecir y te pueda proteger y te pueda cuidar, porque así lo dice su palabra. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por estos momentos en que hemos estudiado tu palabra. Gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres el ser que nos puede ayudar en las cosas imposibles. Señor, gracias por el Espíritu Santo, que nos ayuda para poder reconocer que solo no somos capaces, sino que cuando tu Espíritu nos está guiando y cuando nosotros abrimos los ojos día a día y pedimos que tu Espíritu dirija nuestra vida, entonces andamos por este mundo con seguridad, obedeciendo no solamente tus leyes, tus mandamientos, sino que las normativas que cada uno de los lugares donde estamos, las autoridades que tú has puesto también están indicando. Señor, bendícenos, ayúdanos, protégenos y permite que cada día veamos milagros en nuestra propia vida. Lo pedimos por Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro Dios por tan hermoso mensaje que hemos escuchado esta mañana. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, que el Señor nos acompañe en esta nueva semana. Y te recordamos que el próximo sábado nos juntamos nuevamente a las 10 de la mañana para alabar el nombre del Señor. Y ahora, para terminar, queremos invitarte para que juntos podamos cantar una hermosa alabanza a nuestro Dios.
we may